Muy buenas noches, mis queridos hermanos, amigos. Una vez más tenemos el privilegio de estar juntos en esta noche, porque a nuestro buen Señor y Dios le ha placido darnos esta oportunidad por supuesto que vamos a disfrutar porque es su amor para con nosotros. Vamos a continuar con Romanos, el capítulo 8, y que es maravilloso. Habíamos llegado al verso 6, que es donde realmente vamos a comenzar nuestro estudio en esta noche, y nos vamos a disponernos para alimentarnos del pan de vida, porque todo lo que estamos estudiando es viviendo en espíritu, no viviendo en la carne, viviendo en espíritu. Y como hijos de nuestro Dios, como le adoramos en espíritu y en verdad, no le adoramos en la carne, sino le adoramos en espíritu y en verdad. Por esa razón, nuestra vida tiene que ser una vida andando en espíritu. Bueno, mis queridos hermanos, para dar inicio vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Amantísimo y bendito Padre, la honra, la gloria sean para ti en esta noche hasta la eternidad. Te damos gracias por todo lo que has hecho a favor de nosotros. Nos cuidaste, nos protegiste, nos amparaste, nos ha dado la licencia de llegar hasta esta hora y hasta este momento. Te alabamos por ello, Señor. Que tu nombre sea bendito, salmodiado y glorificado desde ahora por los siglos de la eternidad. Ahora, oh bendito Dios, en este viviendo en espíritu que estamos deleitándonos, estamos aprendiendo ¿qué significa viviendo en espíritu como hijos tuyos? Te pedimos que nos ayude a que realmente podamos asimilar estas cosas y podamos vivir para el agrado de tus santísimos ojos. Padre, seas tú iluminándonos en esta noche a través de tu Santo Espíritu, que pueda guiarnos a toda verdad, que pueda borrar en nosotros toda sombra de error y de equivocaciones, sino podamos realmente comprender la vida cristiana que tenemos que vivir para la honra y la gloria tuya. Ilumínanos, bendíganos y llénanos de ti siempre. En el nombre santo y bendito de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Rey, nuestro Dios, nuestro todo, te lo pedimos, te lo agradecemos todo. Amén. Amén. Bueno, la vez pasada habíamos estudiado varias cositas. Habíamos entendido perfectamente el verso 4, el verso 5, que nos dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Todos nosotros que hemos aceptado al Señor Jesucristo como nuestro Redentor y Salvador, el fin de nosotros, el fin de la vida cristiana de nosotros es andar en espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. ¿Por qué? El verso 5 si nos dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, es decir, en lo material, en lo que se pueda ver, en lo que se pueda palpar. Por esa razón el Señor Jesucristo sí nos decía y nos continúa diciendo en Mateo, no os preocupéis por lo que habréis de comer, de beber, de vestirse, porque ¿quiénes buscan esos? Los gentiles, es decir, los que no creen en el Señor Jesucristo. Los que no aceptan el Señor Jesucristo son los que se preocupan por estas cosas. ¿Por qué? Porque ellos piensan estas cosas les hace vivir.
Por esta razón él había dicho, no os preocupéis por lo que habéis de comer, de beber, de vestirse, porque los que buscan eso son los gentiles, es decir, la gente del mundo, la gente carnal. Pero él nos dice a nosotros que nuestro Padre Celestial sabe de qué tenemos necesidad. Es decir, mire bien, nosotros no somos los que buscamos lo terrenal. No, porque papá sabe lo que necesitan sus hijos y papá se encarga de darnos lo que necesitamos acá. Por esa razón, cuando el Señor Jesucristo había multiplicado los panes, entonces todo el mundo lo buscaban otra vez el segundo día y lo buscaban y el Señor Jesucristo les fue muy claro. Trabajad no por la comida que perece, sino la comida que permanece hasta la vida eterna. Eso es nuestra labor, trabajar no por lo que perece, no por lo que nos rodea, no por lo que el mundo tiene de suprema importancia. No, nosotros, esto no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es trabajar por el pan que conduce a la vida eterna, con el pan que permanece para siempre. Y este pan se llama el Señor Jesucristo. Mire bien, este es para nosotros los hijos de Dios. Nosotros los que hemos aceptado al Señor Jesucristo como nuestro Redentor y Salvador, no podemos ir a decir a la gente carnal que trabaje por el pan que no perece. Es imposible. ¿Por qué? Vamos a ver el por qué. Porque el carnal piensa en lo carnal, porque él es carnal. Y el espiritual piensa en las cosas espirituales porque es espiritual, es su pensamiento. Entonces no podemos confundirnos en eso. Por esa razón se nos dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Pero los que son espirituales pensamos en las cosas del espíritu, verso 6, que es donde realmente arranca nuestro estudio en esta noche, porque el ocuparse de la carne es muerte. Mire bien eso. El ocuparse de la carne es muerte. El ocuparse de qué comer, de qué vestir, de qué pagar, de qué hacer. Todo eso nos conduce a la carne y nos conduce a la muerte, porque todos aquellos que tratan de suplir las necesidades carnales se apartan del Señor. Se apartan del Señor. ¿Por qué razón? Por esa razón el Señor Jesucristo fue muy claro y nosotros tenemos que entenderlo con claridad. Trabajad no por la comida que perece, sino que conduce a la vida eterna. Nosotros como hijos de Dios, todo lo que debemos desear, todo lo que tenemos que esforzarnos por, todo lo que realmente debemos querer, se llama ser como nuestro Dios. Se llama ser realmente su templo, su casa, su habitación, su morada. Esto es lo que realmente debe desvelarnos. No podemos estar pensando en pan, no podemos estar pensando en que arroparnos, en que abrigarnos. No lo podemos hacer. ¿Por qué razón? Porque nuestro Padre Celestial sabe de qué tenemos necesidad. Y por esa razón se nos dice,
Porque el ocuparse de la carne es muerte. ¿Por qué razón? Porque mientras que tú estás pensando qué voy a comer, qué voy a beber, con qué me voy a vestir, con qué voy a pagar la cuota de la casa, del carro, del apartamento, del arriendo, con qué nos vamos a vestirnos, con qué nos vamos a calzarnos, con qué nos vamos, entonces nos estamos alejando de papá. ¿Por qué? Porque queremos suplir lo que el mundo nos presenta y sufrimos por lo del mundo, cuando realmente, si hubiésemos entendido que tenemos un papá que tiene cuidado de nosotros, estaríamos relajándonos en sus tiernos brazos, sabiendo que Él tiene cuidado de nosotros, y nos dedicaríamos en pedirle que su nombre sea hecho efectivo en nosotros. Esto es lo que realmente nosotros estaríamos pidiendo. Por ejemplo, yo me acuerdo en el Antiguo Testamento se habla de algo impresionante que yo voy a traer a colación en esta noche. Por ejemplo, el ejército de Josafat. El pueblo de Israel estaba en guerra con todas estas naciones que se reunieron ahí en el valle de Megiddo. Entonces todos estaban para destruir a Israel. Y por supuesto el rey Josafat no sabía qué hacer, porque cuando se llegó y miró la cantidad de ejército de enemigos, que eran como si fueran la arena que del mar, estaban que ahí, entonces mandó a hablar y preguntó al profeta, ¿qué dice el Señor? Y el Señor sí le dice, Josafat, quédese tranquilo. Mañana no verás más a esta gente. La batalla no es tuya, sino la batalla es mía, es de Jehová. Entonces, el profeta, después de comunicarse con Josafat, y le dice, Josafat, mire, sube allá con tu ejército y párese allá para enfrentarlos. Y efectivamente, Josafat subió allá y a pararse para empezar que la batalla. Entonces estaban ahí empezando, estaban ahí atendiendo, pero la orden del Señor. Mire bien, no estaban atendiendo la orden de ellos para ir entre la batalla, porque Dios les había dicho la batalla no era de ellos, sino era de Él. Entonces estaban parados y esperando, cuando de pronto Josafat, cogiendo su caballo, y empezó a pasar revista a su ejército. Empieza a andar ahí delante del ejército y mirando la multitud allá en el valle. Por esta razón, este valle de Megiddo se cambió en el valle de Josafat, para nosotros entender bien. Entonces, cuando el rey Josafat llega y dice, canten, increíble, canten, están en una batalla, en una guerra. El ejército que estaba delante de ellos era como la arena que del mar, y el rey Josafat llega y dice, no, canten, eleven sus voces a Jehová, porque la batalla es de Jehová. Y la escritura si nos dice, son locuras realmente. Cuando uno está con el Señor, comienza a disfrutar locuras, que cosas realmente que no es de humano entender. La carnalidad no lo entiende. Y dice, canten a Jehová. Y efectivamente todo el ejército, en vez de empuñar las armas para estar en batalla, sino empezaron a cantar. Y cuando la escritura nos comenta, cuando ellos comienzan a cantar y empieza este asunto a sacudirse
empieza y todos, el ejército enemigo, se confundieron entre ellos y se aniquilaron entre ellos, se mataron entre ellos, y el pueblo de Israel no tuvo que lanzar ni una flecha. Maravilloso, maravilloso un acontecimiento eso. Es decir, ellos simplemente esperaron en el Señor porque el Señor había dicho, la batalla no era de ellos, sino era de Él. Y efectivamente, ¿cómo era que del Señor? Pues, ¿qué hay que hacer? Cantar, salmodiarle, glorificarle, honrarle y no tomar parte en la batalla. Y el Señor se bajó. El Señor se bajó en medio de los cánticos, en medio de esta alabanza, y se aniquiló todos los ejércitos. Por esta razón, este valle se cambia de nombre y se llama el Valle de Josafat. Y este mismo que encontramos en Apocalipsis, que se llama el Valle de Megiddo, que encontramos cuando el Señor Jesucristo va a congregar en el valle de Megiddo a Gog y a Magog, es decir, a todas las naciones con el diablo como el comandante de ellos, los va a colocar en el valle de Megiddo, en el valle de Josafat, y para hacer el juicio final, donde se nos dice después de que el Señor Jesucristo termina ese juicio final, de mostrar a cada uno las oportunidades que tuvieron y lo rechazaron, de mostrarles todo, van a ver todo lo que han hecho, ellos mismos y aún Satanás se arrodillará y dirá, Señor, tú eres justo. Y tan pronto que todos estos en el valle de Josafat, en el valle de Megiddo, pronuncian esta palabra, la Escritura si nos dice, fuego saldrá del cielo y los consumirá a todos. La última batalla, la batalla final, el Armagedón, la batalla final. Este nos dice realmente el Dios que tenemos. No es un Dios de papel, no es una estatua, no. Tenemos el Dios todopoderoso. Ahora, si Josafat pudo hacer eso, ¿por qué razón tú y yo no podemos hacer lo que el Señor Jesucristo sí nos dijo? No os preocupéis por lo que habréis de comer, o por lo que habréis de vestirse, o por lo que habréis de hacer. No os preocupéis, porque vuestro Padre Celestial sabe de qué tenéis necesidad. ¿Por qué no lo podemos entender? ¿Por qué no lo podemos hacer? ¿Por qué no lo podemos ver? ¿Por qué? Si Josafat sí lo hizo. Y mire bien, yo quiero que lo entiendan bien. Josafat no estaba viviendo en espíritu, porque el espíritu todavía no se había venido en la forma que el Señor Jesucristo nos lo mandó. Josafat no era la habitación, la casa del Espíritu Santo, no, porque el Espíritu Santo fue derramado es después del sacrificio del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo abrió esta puerta en la raza humana para que la raza humana pudiera convertirse en el templo de Dios. Josafat sí lo pudo hacer. Y tantas otras cosas más que el Antiguo Testamento sí nos ha enseñado para nosotros realmente, que como ha dicho la Escritura, el apóstol Pablo en Corintios, estas cosas sucedieron a ellos para amonestarnos a nosotros, los que hemos alcanzado el fin del tiempo. Todo eso son ejemplos para nosotros.
Así como ese hombre, este rey, en medio de problema, en medio de amenaza, de aniquilación, este hombre creyó en la voz de Dios manifestado en el profeta y le dijo: quédese quieto, tranquilo, sube allá, pero no van a disparar ni una flecha, porque la batalla es de Jehová. Y ellos realmente lo pudieron hacer. Y nosotros hoy en día, que tenemos al Espíritu Santo que nos fortalece, tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda, tenemos al Espíritu Santo para realmente conducirnos, orientarnos, guiarnos. ¿Cómo no podemos hacer estas cosas? Porque el ocuparse de la carne es muerte. El ocuparse de la carne es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Josafat creyó en Dios. Josafat creyó en Yahvé en aquel entonces. Josafat creyó en Jehová de aquel entonces. Y nosotros hoy debemos creer en el Señor Jesucristo de hoy. Y estas cosas se harán. Eso es lo que se llama andar en espíritu. Andar en espíritu es creyendo, aceptando, estar convencido de que el Señor Jesucristo es el Dios de la raza humana, Él es el Todopoderoso y Él está dispuesto a hacer lo que sea para salvarte a ti y para salvarme a mí. Porque lo máximo que tenía que hacer ya lo hizo, que es morir en la cruz por ti y por mí, por la humanidad. Entonces, ¿qué está en su mano que Él no puede hacer? El problema no es Él, sino el problema somos nosotros que no creemos. Porque tenemos miedo. Cuando vemos las circunstancias nos asustamos. ¿Por qué? Porque no estamos mirando lo espiritual, estamos mirando la carnalidad. ¿Por qué? Claro, porque en todas estas congregaciones nos han enseñado a ser carnal, más carnal, y por ende, cuando se enseña a alguien que Dios le ha dicho que va a enriquecerse y que va a tener plata, entonces no lo está ayudando a acercarse a Dios, sino lo está ayudando es a acercarse más a la carnalidad y por ende él se está alejándose de Dios. Por esta razón que muchos creen, no importa lo que hagan, no importa cómo lo consigan, pero lo más importante es conseguir. ¿Ve en la forma que se destruye las almas de los hombres? Muchos predican, pero son asesinos. Utilizan una espada para asesinar a hermanos. Han regado sangre humana porque si no se conecta la gente con el Señor Jesucristo, si no se ayuda a los hermanos a confiar en el Señor Jesucristo, si no se ayuda a los hermanos a reposar en el Señor Jesucristo, se les está asesinando. Claro, se les está asesinando. ¿Por qué? Se les están fortaleciendo la carne y el andar en la carne es muerte. Todos nosotros, a veces la gente llega y dice, no, pero yo no puedo ir a comer, yo no puedo ir a la tienda a comprar pan con oración. Eso es aberrante. Que un hermano vaya a decir es que yo no puedo ir a la tienda a comprar ropa o a comprar pan con oración. Cuando realmente hacemos estas cosas es con oración. Porque papá sabe lo que hijo necesita y papá da a hijo lo que necesita. ¿Qué significa eso?
Cuando vamos a comprar el pan, es simplemente el Señor Jesucristo que se transforma para nosotros ir a comprar el pan. Hoy en día todo el mundo cree en sus esfuerzos, pero ellos se equivocan. A veces se esgrime en la palabra de Dios que lo que ha dicho el apóstol Pablo, el que no trabaja, que no come. Muchos esgrimen que eso para realmente sentirse fortalecido y decir a los hermanos, como el que no trabaja, que no come, entonces tiene que trabajar para que comer. Y los hermanos entonces dicen, bueno, entonces yo tengo que trabajar para comer. Entonces, ve este mensaje que Dios está diciendo para que los hermanos no sean perezosos y puedan ser ágiles, todo lo que se les presenta en la mano para hacer, que deben hacerlo, pero el diablo lo utiliza a través de predicadores, a través de pastores, para decir a los hermanos, urgirlos a vender su sangre, a vender su vida eterna, a trocar por un plato de lenteja, pero contar de traer diezmo a la iglesia y ofrenda. Por esa razón, muchos empujan a los hermanos a trabajar, porque ellos les manipulan a través de ese texto, pero ninguno de ellos han vivido que por fe, porque no conocen la palabra vivir por fe. El justo por la fe vivirá. El justo por el Señor Jesucristo vivirá. Ese es el justo, el que anda en espíritu, no confía en su fuerza de trabajar, en su fuerza de rendirse. Y nos esgrimen que también la palabra de Dios a Adán, con el sudor de tu frente comerás el pan. Pero ellos no han entendido, cuando Dios dijo eso a Adán y Eva, estaban bajo maldición, estaban bajo pecado, acababan de desobedecerle al Señor, y el Señor sí le dijo, ahora con el sudor de tu frente comerás el pan. Pero olvidan de que la maldición ya se acabó. El Señor Jesucristo recogió nuestra maldición y se hizo maldición, y la maldición se murió en la cruz, y el Señor Jesucristo ahora nos hizo bendición. Somos benditos en el bendito nombre del Señor Jesucristo. Se olvida eso, se confunden por no dejarse guiar por el Espíritu, porque en los Salmos se nos dice, muchos se levantan temprano para irse a trabajar y se acuestan tarde y comen pan de congojo. Miren eso. Muchos se levantan temprano, madrugan para irse a trabajar y se acuestan tarde y comen pan de congojo, de dolor, de sufrimiento. Mientras a los amados de Dios, Dios les da lo que necesitan. Pero esta parte no lo conocen. ¿Que por qué razón? Que porque ellos no pueden aceptar la idea de que en el Señor Jesucristo lo tenemos todo. Porque les han dicho, hay que hacer esfuerzo. No hay que colaborar con Dios. ¿Cuál es el esfuerzo que tú y yo tenemos que hacer para colaborar con Dios? ¿Cuál es la colaboración? Si Él es el Todopoderoso. Si Él es el todo, ¿cuál es nuestra colaboración? Nuestra colaboración es desear ser lo que Dios es. Desear ser su casa, desear ser su templo, desear ser su morada, desear ser semejante a su santo Hijo, el Señor Jesucristo, orar por ello, llorar por ello, sufrir por ello, pedir por ello, y el Señor nos dará lo que Él
tiene para nosotros. Él sabe nuestras necesidades. Si necesitamos, si Él ve, mire bien, si Él ve que necesitamos un trabajo, el Señor nos dará el trabajo. Si Él ve que necesitamos X o Y cosa, Él nos lo dará, pero es Él. No somos nosotros, no son nuestros sacrificios que lo da. Es necesario nosotros entenderlo. A los amados de Dios, el Señor les da lo que necesitan. Pero muchos, que claro, como el ser humano está repleto de ganas, el ser humano quiere tener, el ser humano está en competencia con el vecino, con la vecina, están en competencia con el hermano, con primo, están en competencia con todo mundo, entonces necesitan sentir los bolsillos llenos y necesitan sentir que tienen una cuenta bancaria que les da paz y tranquilidad. Y por esa razón la competencia es de conseguir. Por esa razón muchos han vendido como Esaú su primogenitura. Muchos. Pero no, hermano. No, porque el ocuparse de la carne es muerte. Muchos piensan que se van a morir de hambre. Muchos piensan que se van a quedarse en la calle. Muchos piensan que van a quedarse mal. Muchos piensan que van a quedarse en desgracia. Entonces, por el miedo de quedar en desgracia, por el miedo de morirse de hambre, por el miedo, tanto miedo, entonces llegan y venden la primogenitura. Y Satanás les hace que seña, mire, tú te vas a morir de hambre. Que como si dijo al Señor Jesucristo, si mire, tú mires a ver, aquí tú estás que muriendo que de hambre. Aquí tú no puedes atreverte a decir, en la situación que tú te encuentras, decir que tú eres hijo de Dios y mire tu situación en el desierto. Tú no tienes pan, si mire, después de 40, si mírate, tú te vuelves un esqueleto humano. ¿Cómo vas a decir que tú eres hijo de Dios y Dios te deja pasar toda esta situación? Pero no. Entonces muestre que eres hijo de Dios. Y estos blasfemos hoy en día se paran en el púlpito y dicen, es que los hijos de Dios somos cabeza. Por ser cabeza tenemos que tener la alacera llena. Tenemos que tener las fiduciarias llenas, tenemos que tener las cuentas bancarias llenas, tenemos que tener los bolsillos llenos, porque eso nos muestra que somos hijos de Dios. No, esa es avaricia. Eso es avaricia, porque eso no nos muestra que somos hijos de Dios. Lo que muestra que somos hijos de Dios es muy claro. Es muy claro que somos la casa, su habitación, su morada, y que tenemos su semejanza. Nacer de nuevo. Esto es lo que nos muestra que somos hijos de Dios. El Espíritu llega a nuestra vida y nos conduce, pero los zapatos no nos hacen hijos de Dios. No, qué pena con todos estos impostores. Pero el vestirse con traje muy costoso de marca no dice que somos hijos de Dios. El tener finca, el tener tremenda casa, tremendo carro, no dice que somos hijos de Dios. Al contrario, testifican de que somos mundanos. Testifican de que somos mundanos, porque el Señor se dice, sus rostros testifican en contra de ellos, porque cuando tienen plata y se sienten importantes y se demuestran y miran a todos ahí por debajo y se creen importantes, pero el que es hijo de Dios, como el Señor Jesucristo, siendo el dueño del universo, se hizo hombre. Y vivió como hombre y murió como hombre, él siendo la imagen, el esplendor de la gloria de Dios, pero él se hizo. Eso es lo que nos hace hijos de Dios. Esto, el ocuparse del Espíritu, que cada día podamos asemejarnos más a papá.
que cada día podamos resplandecer la gloria de papá, que el mundo realmente pueda ver al Señor Jesucristo en nosotros. Esto es lo que realmente muestra que somos hijos de papá. Por esa razón, el ocuparse de la carne es ¿qué? Muerte. Y nosotros debemos entenderlo bien. Yo no quiero que haya confusión. No estoy diciendo de no trabajar. Si Dios te da trabajo, hágale con toda tu fuerza, con toda tu alma, pero sabiendo que estás trabajando es para Dios, no para ti. Porque el apóstol sí nos ha dicho, sea lo que sea que hagamos o dejamos de hacer, que sea para la honra y la gloria de Dios. ¿Estás estudiando? Dios te ha puesto a estudiar, sigue estudiando. Pero que el estudio, escúchenlo bien, que el estudio no te robe la oportunidad de ser semejante a tu Señor Jesucristo. ¿Estás trabajando? Que el trabajo no te convierte en esclavo porque quieres tener más y más en este mundo, porque te antoja carro, te antoja casa, te antoja ropa de marca, te antoja el celular más costoso, te antoja, entonces tú te dedicas a hacerlo, a conseguir y dejas de orar. Y dejas de entender que eres un hijo de Dios. Dejas de entender que tu vida es para la honra y la gloria de Dios. Entonces estarías cambiando la gloria de Dios por lo que no se aproveche. Estarías cavando cisternas y cisternas rotas que no retienen agua, porque si tú te alejes del Señor, si tu trabajo es ocasión de alejarte del Señor, es mejor estar en la calle mendigando, pero no alejarte del Señor. Si tu trabajo, si tu estudio es ocasión de perdición para ti, es mejor de vivir ignorante, estar en los brazos que del Señor, porque en la eternidad nada de ese aquí, ninguno de estos conocimientos adquiridos aquí te va a servir. Estos son momentos que tú tienes que pasar para entretenerte aquí mientras la imagen del Señor Jesucristo se perfecciona en ti. Quiero que se entienda estas cosas bien claro. Los que están trabajando, no es que realmente el trabajo es lo que les da de comer, es lo que les da realmente de vestirse o de pagar cuotas o de pagar arriendo o de pagar luz o de pagar. No, estos trabajos el Señor los permite para que nos ejercitamos. Pero esto no es el que nos da. Porque hemos podido ver, mucha gente tiene billones, pero no pueden comer porque tienen cáncer en la garganta, tienen cáncer en el estómago, tienen cáncer de próstata, tienen cáncer de mama, tienen tantas cosas y pueden hacer, pero no pueden. Entonces, cuando tú comes, es el Señor que te da de comer, a pesar de que tú trabajas, porque el Señor es quien te da el trabajo, el Señor es quien te da la fuerza de trabajar. Todo eso se debe entender para nosotros vivir realmente en espíritu, entender que todo lo que está a nuestro alrededor para cumplir es simplemente mientras estemos en este mundo para no quedarnos como un vegetal de no estar haciendo que nada, pero estamos así en todas estas cosas, pero tenemos muy en claro, estamos preparándonos para el gran día del retorno de nuestro Señor Jesucristo y llevarnos a casa de papá. Ese es ocuparse del Espíritu. Por esa razón yo les he dicho, ustedes pueden estar en la calle hablando con Dios,
porque Dios está contigo. Usted puede estar en tu trabajo hablando con Dios porque Dios está trabajando contigo en tu trabajo, en tu estudio, en tu universidad, en tu colegio. Donde quiera que tú estés, Él esté ahí y es Él que está haciendo todo eso a través tuyo. Se debe entender, porque si no entendemos eso, estaremos trabajando en la carne y la carne es muerte. Eso que nos dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Todo lo que hacemos, lo hacemos para la honra y la gloria de nuestro Dios, sea que comamos o bebamos, sea que trabajemos o no trabajamos, sea lo que sea que estamos haciendo, desde que sea la voluntad de Dios, debemos sentirnos felices y contentos y agradecer a nuestro Dios. Pero lo más importante es que todo lo que hacemos muestra nuestro suspiro para ser como papá. Muestra nuestra voluntad de que la imagen de papá sea restaurada en nosotros. Por esa razón, el Señor Jesucristo fue muy tajante a Satanás. El hombre no vivirá solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y toda palabra que sale de la boca de Dios tiene nombre propio. Se llama el Señor Jesucristo, porque Él es el verbo, Él es la palabra de Dios, Él es el alimento que tú y yo necesitamos para ser hombres y mujeres hermosos, fuertes, bien, para la honra y la gloria de papá. Entonces, ¿qué debemos hacer? Ocuparnos en lo del Espíritu. Por esta razón, les había dicho y seguiré diciendo, nadie humano conoce este camino que tenemos que transitar. Cuando aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro Redentor y Salvador, no son los hombres que vienen a conducirnos en el sendero, porque ningún hombre lo conoce. El único que lo conoce se llama el Espíritu Santo. Por esa razón, el Señor Jesucristo ordenó a los apóstoles de no salir de Jerusalén, de no comenzar la misión que les había otorgado, de no iniciar el trabajo, porque ellos realmente no sabían de qué iban a hacer. Pero cuando llegó el Espíritu Santo fue quien comenzó a hacer el trabajo. El Espíritu Santo fue quien comenzó a predicar el Evangelio. El Evangelio no se predica carnalmente. No, el Evangelio se predica espiritualmente. Por esa razón fue el Espíritu Santo que bajó y comenzó a predicar. Pedro, Juan, Santiago, Mateo, ellos eran simplemente templo del Espíritu Santo y el Espíritu Santo hablaba a través de la boca de ellos. El Espíritu Santo recorría el mundo a través de ellos para predicar el Evangelio. Por esa razón yo siempre que les he dicho, si hay alguien que hay que felicitar cuando escuchan una predicación, una enseñanza, no es a él el individuo, sino es el Espíritu Santo, porque es él realmente el único encargado de hablar en nosotros. Eso tenemos que tenerlo bien en claro. Por esta razón hoy en día muchos se equivocan porque ellos se sienten y por esta razón ponen sus sellos y ellos dicen, es que yo soy el salmista. Ellos dicen, es que yo soy el cantante. Yo soy el artista. Yo soy el evangelista. Yo soy el pastor. Yo soy.
Es decir, olvidaron que el único gran yo soy es nuestro Dios, es nuestro Señor. Y por esa razón muchos se equivocan de camino, porque se transformaron en anticristo, porque toman el lugar de Dios, en vez de decir, Señor, gracias por utilizarme como tu instrumento. Señor, gracias por darme este privilegio. Es un honor de utilizarme a mí. Es un honor que Dios hable a través de mí. Es un privilegio magno. Es algo realmente grandioso y maravilloso de que nuestro Dios, el Todopoderoso, pueda usarte a ti, pueda usarme a mí. Es un honor, es un privilegio. Pero este privilegio no es para que nos engrandezcamos a nosotros mismos. No. Es para nosotros entender y ser agradecido y estar siempre postrado delante de nuestro Dios. Él es quien habla. Él es quien se mueve. Él es quien decide. Él es quien conduce. Él es quien hace las cosas. ¿Acaso no han leído en el Antiguo Testamento que se gusta tanto hablar? Tú abres tu mano y todos nos saciamos. Tú cierres tu mano y todos feneceremos. ¿No lo han leído? Claro que sí. Él es el todo. Él es el todo. Por esa razón, en nuestra mente tenemos que entender lo que tenemos que buscar, sea de día o de noche, las 25 horas, a todo momento, buscar que el Señor Jesucristo sea en ti y sea en mí. Este se llama el ocuparse del Espíritu, es vida. Cada momento que el Señor Jesucristo va desarrollándose en ti, estás viviendo más. Estás viviendo más. Porque Él es vida. Verso 7. Y nos dice, por cuanto, mire bien, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Mire bien, no se explica el por qué. Para nosotros no errarnos, no equivocarnos, ni tropezar. Porque por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. ¿Qué nos ha dicho el apóstol Juan? No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. No améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque el que ama al mundo se hace automáticamente enemigo de Dios. Y eso que se nos está diciendo aquí, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Todo lo que tú quieres aquí demuestra que tú no amas a Dios, porque no puedes amar a dos señores. El Señor Jesucristo sí lo expresa. No puedes amar a dos señores. No puedes querer tener los dos mundos. No. Para tener uno, ciertamente hay que perder el otro. Para amar a uno, ciertamente hay que odiar al otro. Por esta razón, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor de Dios no está en él, y por ende es automáticamente enemigo de Dios. Y muchos me dirán en esta noche, entonces, pastor, ¿qué debemos hacer? Ya está escrito. Yo no tengo que decirte qué hay que hacer.
Amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu alma, con todo tu corazón. Ese es el primero y gran mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí está. Ahí está lo que hay que hacer. Amar a nuestro Dios, derretirnos por Él, lanzarnos a sus pies, segundo tras segundo, minuto tras minuto, buscar el reino de Dios y su justicia, buscar ser como Él. Esto es nuestro anhelo, ese es lo que nosotros tenemos que hacer. Y amar a nuestros prójimos, a nuestros próximos, todos los que están a nuestro lado. Y de pronto si me van a hacer la misma pregunta que el joven se hizo al Señor, ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Todos preguntan, ¿quién es mi prójimo? Tu prójimo es todo aquel que necesita tu ayuda. Ese es tu prójimo, todo aquel. Enemigos o amigos, parientes o desconocidos. Todos. Ese es andar en espíritu. El espíritu ama, porque el espíritu es amor, porque Dios es amor. El espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre, templanza. El andar en espíritu es eso. El cristiano es amor, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Ese es el cristiano. Porque el cristiano es hijo del Señor Jesucristo. Eso es sencillo. Eso es sencillo. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. La carne no puede obedecer a Dios porque la carne no conoce a Dios. Por esa razón la carne es enemistad contra Dios. ¿Qué tal que Josafat hubiese dicho, no, pero mire todo este ejército tan grande y Dios si me dice de quedarme ahí quieto y que Él va a actuar, y cuando vea esta muchedumbre y el miedo le hubiese dominado, ¿qué iba a pasar? Él se iba a lanzar a la batalla y se iban a morir todos. Porque el propósito es que tú y yo nos quedamos quietos y el Señor obra para la honra y la gloria suya. Sencillo. A veces yo he escuchado a la gente decir, ser cristiano es lo más duro que se puede. ¿Tú sabes por qué piensan que ser cristiano es duro? Porque cada uno piensa es que yo me voy a hacer cristiano. Es que yo voy a tratar de andar. Yo voy a tratar de amar, yo voy a tratar de comportarme, yo voy a tratar, y en medio de voy a tratar, y me voy cayendo, porque todo lo que voy a tratar me demuestra que no soy capaz. Y por esa razón muchos que dicen, la vida cristiana es dura, es difícil. No. La vida cristiana es lo más sencillo, es lo más fácil. Porque ser cristiano significa dejar que el Espíritu de Dios sea quien produce en nosotros el querer y el hacer conforme a su voluntad. No soy yo quien actúa, sino es el Espíritu quien me lleva a actuar. Por esa razón es sencillo. No soy yo quien va a orar, es el Espíritu Santo
que conoce lo que Dios determina que diga, y el Espíritu Santo me hace orar. Es el Espíritu Santo quien me hace caminar. Es el Espíritu Santo quien me hace hablar. Porque ustedes se acuerdan cuando que Moisés dijo, mire Señor, yo no sé hablar, no Señor, es que yo no puedo. Y Jeremías, no Señor, es que yo soy un niño. Y que le contestó el Señor, no digas que eres niño, porque yo soy en ti quien va a hacer las cosas. Pero muchos de nosotros queremos hacer, y por querer hacer, nos extraviamos, nos desanimamos, nos caímos, y todos los que quieren hacer se perderán. Porque el asunto es que es el Espíritu de Dios que debe producir en ti el querer y el hacer, no el hacer tuyo, porque tú no sabes qué es correcto. Muchos piensan que saben lo que es correcto y muchos dicen es que yo actúo correctamente. Mentira, falsos. Porque nadie sabe qué es correcto. Romanos el capítulo 2 sí lo dice nítidamente. Nadie busca a Dios. Nadie conoce lo que es correcto. Estoy aquí hablando no es porque yo busque a Dios. No. Es porque el Señor Jesucristo me ha buscado a mí a través del Espíritu Santo y me ha encontrado y me ha puesto en el lugar donde hoy estoy puesto. Y me siento feliz, contento de haber sido hallado por el Señor Jesucristo. Y estoy agradecido. Y cada día agradezco a Él por haberme encontrado. No soy yo. No, sino Él me encontró. No eres tú quien lo ha encontrado a Él, sino Él es quien te ha encontrado. Y cuando nosotros entendamos eso, entonces si Él nos encontró, ¿quién debe conducirnos? Él. Porque la vida espiritual no se conoce. Nosotros vemos solamente la punta de nuestra nariz. Nosotros vemos solamente lo que está alrededor de nosotros. Nosotros no conocemos realmente la voluntad de Dios. Es el Espíritu Santo quien nos lleva. Y a medida que vamos andando, vamos conociendo, vamos desarrollándonos. Pero todo eso lo hace el Espíritu Santo. Por esa razón no existe es que yo trato, no existe es que yo puedo, no existe es que yo voy a hacer. Todo este yo se llama rebeldía. Señor, haz tu voluntad en mí. Señor, seas tú quien habla en mí. Señor, seas tú quien me lleve. Señor, seas tú quien me conduce. Esto es lo que se llama realmente ocuparse del Espíritu es vida, porque a medida que entendemos lo que el Señor Jesucristo enseñó en Juan, el capítulo 15, sin mí nada podéis hacer. Mire bien eso, sin mí nada podéis hacer. Es decir, Él es quien produce en nosotros el querer y el hacer conforme a su voluntad. Eso lo debemos digerir bien, lo debemos entender bien. Es Él, todo es Él. Todo lo que Él hace es correcto. Todo lo que nosotros hacemos es malo. Porque nosotros lo único que sabemos hacer es lo malo. Sabemos criticar, sabemos enojarnos, sabemos discutir, sabemos echar culpa sobre los demás, sabemos hacer todo eso, sabemos mentir, sabemos aparentar, sabemos engañar,
Sabemos hacer todo lo espurio, todo lo perverso, todo lo maligno. Por esa razón no podemos hacer lo que es correcto. Ustedes se acuerdan perfectamente de Jeremías. Y el mismo el apóstol que Pablo sí lo expresa. Yo sé lo bueno. Cada vez que quiero hacer lo bueno, es lo malo que hago. Pero ¿quién nos ayude a hacer lo correcto? El Espíritu de Dios, porque Él es el único que sabe lo que es correcto. Porque el Señor Jesucristo sí dijo, Él tomará de lo mío y Él os haría saberlo. Él es el único autorizado para conducirnos a nosotros. Y por esa razón, vosotros seréis enseñados por Dios. Porque Él es realmente quien nos enseña. Porque el ocuparnos de la carne es enemistad contra Dios. Porque no se sujeta a la carne, no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No pueden. Por más que tratan, por más que intentan. El tiempo se nos ha ido, hermanos. Pero bendito sea el Señor, que siempre nos concede un privilegio más, un día más. Entonces nos quedamos hasta ahí el verso 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Solamente los que agradamos a Dios son los que vivimos en el Espíritu y por el Espíritu. Mis queridos hermanos, que el Señor nos ayude a reflexionar sobre todas estas cosas. Y sobre todo, pedirle a Él que haga todo eso en nuestra vida para su honra y su gloria. Es Él que lo puede hacer. Tú no lo puedes hacer. Yo no lo puedo hacer. Pero Él sí lo puede hacer en nosotros para la honra y la gloria suya. Amantísimo y bendito Padre, cuán delicioso eres tú, Señor. Cuán delicioso es el Evangelio. Cuán sabroso es, porque es nítido, es claro. No tenemos realmente el por qué equivocarnos si nos dejamos conducir, enseñar, guiar por tu Santo Espíritu. Te alabamos y te honramos por ello. Que tu nombre sea bendito, salmodiado y glorificado desde ahora por los siglos de la eternidad. Ayúdenos, oh bendito Dios, a tener oído dócil, Señor, a la voz de tu Santo Espíritu, para que Él nos pueda conducir a toda verdad. Y no solamente conducirnos a toda verdad, sino hacer que toda esta verdad sean efectivo en nosotros para tu honra y tu gloria. Padre, gracias por esta noche, gracias por esta oportunidad. En el nombre santo y bendito de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Rey, nuestro Dios, nuestro todo, te lo pedimos, te lo agradecemos todo. Amén. Amén. Gloria a ti. Mis queridos hermanos, que el Señor nos bendiga y nos guarde, que el Señor nos ayude a estar siempre postrados a sus pies y a decirle siempre, Señor, haz tu voluntad en nosotros. Mis queridos, muy buenas noches. Nos veremos a la próxima, si así lo determina nuestro Dios. Muy buenas noches.